buenos días a todos. En esta mañana de lunes, eh, en estos días anteriores se ha compartido sobre el ser hijos y sobre todo he escuchado el rol de los padres con los hijos. La semana pasada un amigo mío mostró una foto con su hijo y también me llegaba la palabra de instruye o educa al niño por el camino que debe andar y cuando sea grande no se apartará de él. Justamente parte de la enseñanza que se compartía ayer y toda la semana pasada, y hoy el Señor pone en mi corazón compartir también desde esta enseñanza, educa al niño por el camino que debe andar y cuando sea grande no se apartará de él, desde una mirada de hijo. Ese es el compartir de hoy. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este espacio, por las personas que te están buscando, Señor, desde temprano, y aquellos que te escucharán en el transcurso del día, en el transcurso de la semana. Señor, te pedimos que seas tú dando esa porción diaria, Señor, ese pan de cada día, Señor, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos llena de esperanza, que nos llena de convicción. Te pedimos, Señor, que seas tú moviéndote, que sea tu Espíritu Santo, Dios. No soy yo, eres tú, Padre Santo. Y que asimismo cada uno, Señor, de nosotros tenga esa porción, Señor, eso que tú has destinado para que nosotros recibamos, Señor, en este día, y que es de tu bendición y para la edificación de tu cuerpo, la edificación de cada uno y la edificación de tu iglesia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra muchas veces nos enseña y nos dice que seamos como niños, ese corazón de niños, pero a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo más esa curiosidad, ese escuchar a nuestros padres muchas veces, y ese corazón de adulto a veces es muy difícil que vuelva a ser ese corazón de niño, y un poco es por ese lado donde quiero compartir esta charla, este devocional el día de hoy. En primer lugar, me remonto a años atrás, tal vez 9 años, a los 10 años, estaba con mi mamá y en algún momento, con una frase que a veces utilizamos como muletilla, a veces no sentimos qué significa, que si Dios quiere, y me acuerdo a esa corta edad diciéndole a mi mamá, no, y si Dios no quiera, no recuerdo el contexto, tal vez mi mamá no se acuerda que yo tengo esto en mi mente en este momento, y mi mamá, me acuerdo que estábamos al frente de una plaza de toros y me decía, no digas que así Dios no quiera. Mira que hay una historia de un hombre, así Dios no quiera, y ella entonces dijo, no, mira que hay un hombre en la plaza de toros que nos contaba que había amarrado un toro tan bien, y dijo, no, aquí ese toro no lo desamarra nadie, es que así Dios quisiera no lo desamarra. Y al otro día el toro no estaba allí. Me acuerdo que esa fue una historia que me contó mi mamá en su momento y yo quedé, tenía 9 o 10 años y yo, ¿qué palabras estoy usando? Y mi mamá me lo dijo, y entonces fueron palabras que en su momento atesoré en mi corazón. Cambió, en cierta forma fue un consejo, fue una forma de ella ver el mundo que a mí, en cierta forma, me impregnó en su momento. Años más tarde, ya con mi papá, mis papás estaban separados, mi papá me estaba enseñando a conducir, y tenía tal vez yo 13 años o 14 años, y se paró a un lugar en el que dijo que quería hablar conmigo y me contó toda su historia y de cómo había crecido, de cómo también había sido especialmente como esa relación de afecto con su mamá y en cierta forma un vacío un poco que tenía con mi abuelo. Y me compartía también una serie de errores y decisiones que él comenzó a tomar que no quería que yo tomara, y yo había sido un testigo del efecto, de las implicaciones que esas decisiones y esos actos de mi padre habían tomado y que en cierta forma eran también la causa de la separación de mis padres. Y para mí fue también algo muy valioso a esa edad. Me acuerdo que cuando llegué con mi mamá y mi abuela y les conté, ellas en cierta forma se preocuparon por ese testimonio, por ese compartir que me daba mi papá, por ese tipo de decisiones, y para mí, yo les decía, pero para mí es valioso, fue un consejo de padre, también lo atesoré en mi corazón, pero fui creciendo y en cierta forma este conocimiento y estas prácticas, tal vez desde niño, de preadolescente, en cierta forma se fueron perdiendo un poco por esa búsqueda de
bueno, a veces por el egoísmo propio de la edad, nosotros vamos creciendo y nos vamos separando un poco de nuestros padres. Después llega la educación universitaria, llega el propio esfuerzo, el conocimiento, el que otros te reconozcan. Y tuve la oportunidad de salir del país. Estuve un tiempo por fuera del país y dentro de las enseñanzas de mi madre que aún quedaron en mí, me acuerdo, aún yo no tenía una relación cercana con Dios, pero me acuerdo en una mañana levantarme y recordar las enseñanzas de mi madre y orar en su momento dando gracias al Señor por cómo me cubría. Ya mi mamá había plantado una semilla, aunque ella tampoco tenía una relación cercana con Dios, ese respeto, esa reverencia que tenía por Él, había dejado una semilla en mí. Sin embargo, esa experiencia también y por la experiencia de mi padre, yo me acuerdo que en mi pensamiento estaba, todos tenemos una oportunidad en la vida. Aquel que la sabe reconocer y la aprovecha puede seguir, digamos, en un camino de prosperidad, yo que sé, de éxito, pero aquel que no la aprovecha entonces tiende a, digamos, a perder las cosas que ha creado y que ha querido, que fue un poco la experiencia de mi padre, pero también en cierta forma empecé a crecer en orgullo y en ese conocimiento y en ese estándar, ese pensamiento positivo, en ese yo todo lo puedo, en esa programación neurolingüística, en esa ley de la atracción, empezaron a crear en mí unas cosas que tal vez dentro de lo profesional y dentro de en lo personal tenían ciertas implicaciones positivas, pero a la vez iba creando en mi corazón un orgullo que empezaba a valorar de menos aquellas enseñanzas de mis padres. Por ejemplo, en ese nivel de estudios ya las enseñanzas de mi madre muchas veces era, bueno, pero ella lo dice así porque no ha estudiado, porque no tiene tal conocimiento, a bajar un poco sabiendo ese corazón de madre, esa intencionalidad tan potente que tienen también para el aconsejar a los hijos, y un poco también en el caso de mi papá a menospreciarlo un poco por sus errores, nuevamente por ese pensamiento en el que todo depende de ti y en el que tú tomas las decisiones y tomas el control de tu vida. Y en cierta forma tiene verdad, el Señor también nos da esa libertad, nos da ese poder de decisión, pero mi corazón estaba demasiado orgulloso, demasiado altivo, aunque los demás tal vez no lo vieran, había algo ahí en mi corazón que no permitía que tuviera una relación adecuada tanto con mi papá como con mi mamá. Y cuando llego yo, en cierta forma, al Señor, bueno, un poco me acuerdo de unos amigos que nos invitaban en grupo, ay muchachos, los invito a la iglesia a conocer del Señor, y yo me acuerdo que para mí siempre había sido, bueno, esto es historia, esto no tiene que ver conmigo, pero en cierta forma había algo en mi interior también de esa semillita que había puesto mi mamá en mis años de niñez, y yo decía, Señor, si tú me invitas personalmente, yo voy, si es personalmente yo voy. Y tengo un amigo en común con mi papá, y ese amigo reconoció a mi papá, y en cierta forma yo creo que hubo un cariño especial porque reconoció a mi papá, y en cierta forma también como que vio a mi papá en mí por esos años también de niñez de este amigo, en el que mi papá le sirvió de alguna manera de ayuda, de amistad, de apoyo. Y me hace una invitación a un grupo pequeño para hablar de la Biblia, para hablar del Señor. Y me acuerdo que cuando me invita yo inmediatamente pienso, no, yo no voy a ir por ello, yo sé para qué es, porque a la vez por ese conocimiento veía todo como restricciones, veía todo como prohibiciones, no veía un camino de posibilidad, no veía un camino de oportunidad y un camino de transformación que eventualmente es lo que se convierte Cristo y su palabra para nosotros cuando le buscamos y cuando le conocemos. Sin embargo, esa actitud de decir, yo iba a decir, no, el Señor me trajo el pensamiento, recuerdas que tú decías que era una invitación personal, tú sí ibas, entonces ese no salió como un sí. Y cuando llego también ante todo ese temor, porque era más temor, porque era completamente desconocido para mí, para esa realidad, para ese estilo de vida que manejaba. Y cuando llegan y me preguntan por mi nombre, toda mi respuesta fue, mi nombre es Matías Marín, pero no esperen nada de mí, yo por acá no voy a volver, vine por simple cortesía, porque un amigo me invitó. Esa fue mi actitud de entrada. Pero el Señor tenía planes distintos conmigo. Unas semanas después venía viajando y llegó un pensamiento muy fuerte a mi mente, y decía, si en realidad quieres conocer de mí, empieza por conocer mi palabra. Conocer mi palabra, yo estaba solo allí en ese lugar,
Pero entonces fue mi palabra, claro, la Biblia. No, pero yo no voy a comprar una Biblia de mi propio bolsillo. Pues eso jamás pasaría, esa era mi actitud. Pero el Señor puso ese pensamiento tan fuerte, que compré la Biblia en esa misma semana y empecé a leer y empecé a hallar respuestas que yo nunca pensé que podría hallarlas allí, a pesar de no tener tal vez una guía, pero había una curiosidad en mi corazón que me permitió empezar a acercarme. Sin embargo, yo aún creía que era mi propia virtud, era mi curiosidad, no había sido un llamado, yo era muy bueno, y finalmente era mi propio esfuerzo también el que me había llevado allí, no había sido aceptando un llamado y el Señor también poniendo en mi corazón esa intriga y esa inquietud. Allí, sin embargo, el Señor trae un poco esta conexión instruye al niño en el camino que debe andar, pero también en el que tenemos que tener corazón de niño. Y lo primero que el Señor trató en mí, me acuerdo otra vez en otra instancia por fuera del país, estando solo, llega una palabra de Efesios que siempre había escuchado en mi vida: honra a tu padre y a tu madre. Y para mí en ese día, a pesar de que la había escuchado tantas veces, ese día saltó y fue, como la palabra dice, que es cortante, una espada cortante, y ese día llegó justo a mi corazón, me quebrantó, porque yo pensaba siempre que hacía mi mamá, dónde estaba mi mamá, y tenía en cierta forma un amor por mi mamá, pero a la vez despreciaba o no atendía el consejo que muchas veces me daba porque yo tenía un corazón altivo y orgulloso, al menos mucho más de lo que es hoy en día, que el Señor sigue tratando un poco mi corazón. Pero también yo decía, y yo nunca pienso en mi papá, y mi papá en este momento está olvidado, está encerrado en un lugar privado de su libertad, y finalmente me quebrantó. Fue muy fuerte para mí porque todo ese conocimiento, en cierta forma acumulado, todo ese reconocimiento de personas, había hecho mella en mí, en tener una altivez y una soberbia, y en un creerme mejor que otros, y en una toma de decisiones que decía: si tú tomas las decisiones correctas, entonces tú hallarás el buen camino. Pero en cierta forma también es muy a mi estándar, muy a mi estilo de vida, y eso fue lo primero que trató el Señor, y me trajo otra vez esas enseñanzas de mi papá, cuando me contaba toda su vida y empezó ya a comprender: mi papá siempre quiso ser un buen papá, pero no supo cómo ser un buen papá, no tenía a Cristo como modelo. Ahora, si soy yo el que ha reconocido a Jesús, Él me empezó a mostrar todo y me empezó a explicar todo, y cómo cada pieza del rompecabezas, aun cuando estaba niño, empezó a traerla a mi mente. Lo que yo antes había bloqueado, empezó a traerlo a mi mente, y me empezó a mostrar que yo tenía una herida allí desde mi niñez, mucha causada también por mí, por mi ego, pero también por no haber comprendido a mis padres, pero a la vez por no haber retenido la enseñanza de mis padres. La palabra dice que retengamos la enseñanza de nuestros padres, y no es casualidad, porque el Señor también ha dicho que Él traería el corazón de los padres a los hijos, y cuando Él trajo eso a mí fue restaurar esa relación, restaurar aquello que se había perdido por nuestras propias decisiones individuales, decisiones también de hijo egoístas, o tal vez ese estándar del mundo también que te dice de una manera de cómo orar y de cómo actuar, y de cómo a través de tu propio esfuerzo tú puedes llegar a cumplir esas metas, y que a otros reconozcan que ha sido por todo tu merecimiento. Entonces, la primera lección que el Señor me da allí para volver como niño, porque ya era un corazón muy adulto, y ese primer escenario fue humillar mi corazón a reconocer que la enseñanza de mis padres era muy valiosa, y que si yo no la atesoraba, no podría, en cierta forma, seguir y acercarme a Él. Él ha dicho que nos acerquemos como niños, y cuando estamos grandes es difícil, y para mí una de las primeras no es, el niño todo lo cree, sí, pero a la vez tiene un corazón humilde, y es lo primero que él empieza a trabajar, es ese corazón humilde. Y por eso Él dice en Crónicas que si se humillare mi pueblo, lo tengo por acá, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de los malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y el Señor lo pone allí en Crónicas porque es que también nos dice que Él sanará nuestra tierra cuando nuestro corazón
empieza a sentir ese cambio, cuando nuestra mente empieza a cambiar, ese arrepentimiento, cuando el perdón entra parte de nosotros en nuestra vida, pero a la vez porque nos hemos humillado y hemos clamado a Él, y Él empieza a hacer una obra maravillosa que nosotros no entendemos, porque nuevamente programación neurolingüística, mi propio esfuerzo, ley de la atracción y todo esto es insuficiente para lo que el Señor quiere hacer en nosotros, porque es una obra transformadora y empieza por el corazón. Por esta razón, cuando el Señor da su lección y cuando nos dice que somos como niños, empieza por nuestro corazón. David le decía en su momento, en una de sus oraciones más poderosas para mí, en un momento en el que me sentí identificado con él: Señor, todo el corazón contrito, el corazón entristecido, a ese corazón humillado, a ese corazón humilde, a ese corazón quebrantado, tú no despreciarás. Y para el Señor es valioso cuando nosotros lo buscamos a Él con ese corazón entristecido, humillado, porque cuando nosotros lo buscamos a Él de esa manera, que es de esa manera genuina como Él quiere, Él empieza a transformar nuestro corazón como niños. No que nuestro intelecto baje, porque todo en el Señor tiene su argumento, tiene su razón, tiene su lógica, pero nuestros ojos están con un velo que no nos permiten ver esa lógica, y que a veces tienden a que despreciemos ciertas enseñanzas, cuando en realidad el Señor tiene todo un camino superior a nuestro entendimiento, y especialmente por ese amor que tiene, no el egoísmo que nosotros creamos. Y por eso en esta ocasión yo les he compartido esa primera lección como niño. Volver, las enseñanzas de mi padre y de mi madre estuvieron siempre ahí, yo las bloqueé por un camino que reconocí, pero cuando el Señor vuelve a mí, me las vuelve a traer, pero esta vez no las trae para acá, sino que pone la armonía en la mente, en el corazón, y como ha dicho el Señor, que lo amemos a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu, con todo lo que nosotros somos, desde nuestra mente, desde la forma que sentimos, desde las emociones. En todo el Señor está allí, porque en todo el Señor enseña. Y por eso hoy, como hijo, yo quiero compartir que el Señor nos quiere acercar a nuestros padres, que el Señor quiere restaurar nuestra relación, porque allí hay sabiduría, allí hay enseñanza, pero solamente llega cuando nuestro corazón se vuelve no solamente como niño, sino que es un corazón que se vuelve dispuesto a escuchar lo que Él tiene que decir para nosotros, porque sus caminos son más grandes que los nuestros. Vamos entonces a orar para que el Señor llegue a cada uno de sus casas, cada una de sus vidas. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú sigas transformando nuestras vidas. Tú eres el gran Maestro, tú eres el gran Padre, Señor. A través de ti, Señor, nosotros nos damos cuenta y confirmamos, Señor, aquello que se ha venido hablando en estos días, es que nuestros padres son los correctos, nuestros hijos son los correctos, son los que tú dijiste, Señor, porque tú siempre implantaste semilla, tú siempre, Señor, has puesto allí, Señor, una enseñanza, Señor, que es de valorar, pero que muchas veces olvidamos, Señor, por nuestros propios deseos, por nuestras propias metas. Y no es que tú no quieras, Señor, que cumplamos esas metas o esos sueños, porque tú has dicho que cuando nuestro corazón, Señor, se alinea a ti, Señor, tú quieres, Señor, cuando hay esa comunión, cuando hay esa armonía contigo, Señor, tú quieres deleitarte y darnos los deseos de nuestro corazón, pero es cuando nuestro corazón, Señor, está en una posición correcta. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, que tu Espíritu se derrame, Señor, y que ese corazón, Padre Santo, que ha estado de piedra, Señor, y que ese corazón que se ha llenado de conocimiento, pero sin tu palabra, sin tu ser, Señor, sin tu amor, Padre Santo, sea quebrantado para que tú, Señor, puedas allí malear, Señor, para que tú puedas ahí darle forma, porque tú, Señor, tienes, Señor, planes grandes para nosotros, unos planes, Señor, que son de bien y no de mal, y porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, hoy nos ponemos a tu disposición, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que allí en intimidad, Señor, que aunque nosotros nos alimentemos, Señor, de leche y miel de los testimonios de nuestros amigos, Señor, de nuestros hermanos, de aquellos que están, Señor, en ti, que también, Señor, nosotros nos podamos alimentar de ese alimento, Señor, de ese maná que tú le diste a tu pueblo directo, Señor, y lo quieres hacer tanto por tu palabra como en oración, Señor, como en adoración. Te pedimos, Señor, que nos sigas enseñando, Padre Santo, porque tú eres transformador. Tú transformas nuestras vidas, Señor, más allá de lo que nosotros, nuestro intelecto, Señor, y nuestros caminos y nuestra profesión no puede hacer. Y porque tú además lo haces, porque nos pones en un lugar, Señor, en un lugar de autoridad, en un lugar de convicción, en un lugar en el que tú quieres, Padre Santo, impactar. Y por eso te pedimos, Padre Santo, que nuestro corazón se humille, que nuestro corazón, Padre Santo, esté cada vez más unidos a ti para hacer nuestra obra, Señor,
aquello que tú nos has mandado, aquel propósito, Señor, que tú nos has mandado por medio tuyo y no por medio de nosotros. Padre, te damos gracias por ser esos vehículos, Señor, y te pedimos, Señor, de tu unción y tu bendición en este día, en el nombre de Jesús. Amén